Hola a todos. Esta semana voy a responder de nuevo a preguntas que me habéis hecho en Twitter. La idea es la misma de la semana pasada, ver si os gusta el formato y si queréis que haga más vídeos en el futuro. La semana que viene sí que voy a tratar de un tema ya clásico, digamos, astronomía, no sé todavía cuál en particular, pero sí será un vídeo más explicando pues algunos de los temas de astronomía que todavía quedan por cubrir, que son muchos. Así que, dicho esto, vamos con las preguntas. Mario Ortega dice: ¿qué hay de posible en la teoría que dice que nuestro universo es el interior de un agujero negro de una dimensión superior? ¿Qué hay de posible? A ver, teóricamente sí es posible. La física nos dice que podría ser así, pero ni siquiera sabemos si hay otros universos, y eso hay que tenerlo presente. Entonces, primer paso, necesitaríamos comprobar que existe el multiverso, es decir, que nuestro universo no es el único que existe, sino que hay varios. Segundo paso, estudiar esos otros universos. Ni siquiera sabemos si existen, entonces plantear cómo estudiarlos es complicado, pero bueno, aún así vamos a imaginar que se pudiese hacer. Y tercer paso, comprender cuál fue el origen de esos universos. En cualquier caso, lo que se dice es que en el centro de un agujero negro, como quizás sepáis, hay una singularidad, que en realidad una singularidad en física es una forma de decir que no sabemos qué es lo que sucede en ella, y el Big Bang nació de una singularidad también, de un punto con una temperatura extremadamente alta y una gran cantidad de materia concentrada, pues eso, en un espacio microscópico. El centro de un agujero negro es algo parecido, tiene unas condiciones muy similares. Ha habido científicos que lo que han hecho ha sido conectar las dos singularidades, es decir, bueno, quizás estén relacionadas y la singularidad de un agujero negro sea lo que provoca el Big Bang de un nuevo universo. En esa hipótesis, nuestro universo viene del agujero negro de un universo anterior, y los agujeros negros en nuestro universo, cabe suponer, estarían dando nacimiento a otros universos. Como os digo, como hipótesis es válida, está dentro de lo que la naturaleza permite, pero no sabemos si realmente es así. En cualquier caso, primer paso, demostrar que hay otros universos. Hasta que no lo sepamos, pues no tiene mucho sentido plantear si podría ser así. Nadie pregunta ¿a qué velocidad máxima han llegado a viajar las expediciones espaciales? La sonda Solar Parker, que se lanzó en agosto y que va al Sol, va a estudiar el Sol en los próximos años, va a viajar a 692.000 km por hora. Es la sonda más rápida que se ha construido en la historia del ser humano. Y a pesar de eso, es muy lenta para pensar en algo como llegar a Alpha Centauri, a la estrella más cercana al Sol, que está a 4,24 años luz. Y para ello, lo que se está planteando es una misión llamada Breakthrough Starshot. El objetivo es crear naves microscópicas que puedan viajar al 25% de la velocidad de la luz. De esa manera, ese viaje a Alpha Centauri sería de unos 20 años de duración aproximadamente, y podríamos estudiar la estrella más cercana al Sol en solo unas décadas. Problema: la tecnología necesaria para poder viajar a esa velocidad, a pesar de ser una nave microscópica, lo que se quiere utilizar, todavía no está preparada. Se está trabajando en ella, se está investigando, así que estamos hablando de algo que, si llega a suceder, todavía está a varias décadas de que pase. Pero la posibilidad está ahí, y si sucediese sería la nave más rápida de la historia del ser humano, pero por ahora, aunque es una gran cifra, la cifra es mucho más modesta, que son 692.000 km por hora de la sonda Solar Parker. Dr. Jekyll pregunta: ¿por qué hay tanto énfasis en encontrar el gravitón y cómo revolucionaría la física moderna? El gravitón tiene que ver con la teoría del todo. La teoría del todo es un intento de explicar la naturaleza con una única teoría. Como quizás sepáis, tenemos por un lado la mecánica cuántica, que explica el electromagnetismo, la interacción nuclear débil y la interacción nuclear fuerte, y por otro lado la relatividad, que explica la gravedad. El problema es que las tres primeras, el electromagnetismo, interacción nuclear débil y la fuerte, dominan el mundo del microscópico. La gravedad domina el mundo de lo muy grande, de los planetas, de las galaxias, del universo, y son irreconciliables. Es decir, no hay una teoría única para poder explicar todo, hace falta esas dos teorías diferentes, porque no hay forma de hacer que la gravedad encaje con lo demás o que esas fuerzas encajen con la gravedad. Se ha intentado de las dos maneras. La gravedad estaría transmitida por una partícula que se llama el gravitón, que sería la partícula mensajera, por decirlo así, de la gravedad. El fotón es la partícula mensajera del electromagnetismo. Los bosones W y Z son los de la interacción nuclear débil, y el gluón es la partícula que transmite la interacción nuclear fuerte, por decirlo de una manera resumida. La gravedad no tiene una partícula mensajera, no se ha visto un gravitón, no se ha observado. Entonces, claro, puede ser o bien porque no exista, o bien porque haga falta una cantidad de energía mucho más grande de lo que se está consiguiendo hacer hoy en día, que colisione en el colisionador de hadrones. Encontrar el gravitón sería la demostración de que esa partícula existe, permitiría unificar las teorías con más facilidad porque tendríamos un nexo común, pero de momento no se ha encontrado. Entonces, hasta que se encuentre, si es que realmente existe el gravitón, vamos a seguir teniendo que trabajar con esas dos grandes teorías, ¿no? La mecánica cuántica, la teoría de la relatividad, y conseguir encontrar una teoría del todo, pues sería muy importante, sería una revolución por eso, porque nos permitiría unificar
todo lo que vemos a su alrededor. Se está intentando y se está trabajando en ello desde hace muchos años. Paula pregunta, dicen que el universo se está expandiendo cada vez más. ¿Hacia dónde lo hace? ¿Es de verdad infinito el espacio o tiene un límite? El universo se expande en todas direcciones y no lo hace dentro de nada en particular. Es decir, no hay que imaginar que el universo está dentro de algo más grande como una sala. Se puede expandir en todas direcciones sin tener que estar rellenando algo más grande que el universo. Aunque suene extraño, es una idea que tiene mucho sentido en ciencia. Respecto a si el espacio es infinito o tiene un límite, no lo sabemos. Es posible que sea infinito en extensión, por extraño que parezca, aunque suene raro con eso de que se está expandiendo, podría ser infinito, porque en realidad lo que decimos cuando el universo se expande, a lo que nos referimos es que la distancia entre las galaxias aumenta y que se está generando más espacio entre las galaxias, por decirlo así. Eso no quiere decir que no sea infinito ya. Es decir, simplemente lo que estamos constatando es que la distancia entre las galaxias aumenta y podría ser infinito a pesar de eso, por raro que parezca. ¿Es infinito o tiene un límite? No lo sabemos, las dos posibilidades son válidas, pero de momento no hay una forma de constatar una u otra. Si hubiese un límite, lo que cabría esperar es encontrar cosas como repeticiones. Volver a ver, por ejemplo, la galaxia de Andrómeda. No es lo que vemos, así que una de dos. Si tiene un límite, quizás sea muchísimo más grande de lo que podemos ver, o quizás sea infinito, pero por desgracia hoy por hoy no tenemos una respuesta concreta para esa segunda pregunta. Shoako pregunta, ¿por qué los mapas del universo siempre tienen forma ovalada? Pensad que cuando utilizamos un mapa lo que estamos haciendo es representar en 2 dimensiones algo que tiene 3, algo que vemos en 3 dimensiones, como la Tierra, por ejemplo. Todos hemos visto un mapa terrestre. La proyección que se utiliza ahí normalmente es la de Mercator, que lo que hace es deformar la información, es decir, las cosas muy cerca del polo norte y del polo sur son mucho más grandes de lo que realmente son. Groenlandia en un mapa parece casi tan grande como África y sin embargo es mucho más pequeñita, es alrededor de la 8ª parte del tamaño de África. Es una buena representación para nosotros en el sentido de que nos sirve en nuestro día a día, pero según para qué cosa se quiera utilizar no es la mejor proyección. En el caso de una imagen del universo se utiliza otra proyección, que es la proyección de Mollweide, que lo que hace es perder la información de latitud y longitud, es decir, las líneas de latitud y longitud que dibujamos en un mapa no están representadas correctamente. Se pierde esa información, pero se mantiene la información de tamaños y formas de lo que estamos observando. Y de hecho, esa representación, la de Mollweide, también se puede utilizar para la Tierra. En el caso de una representación del universo, es más importante poder ver todo con su forma y tamaño más aproximado. La representación perfecta serían 2 círculos, 2 hemisferios, que mostrase cada uno pues un lado diferente. De hecho, con la Tierra se puede hacer también. Tenéis una imagen con un hemisferio, otra imagen con otro hemisferio, ahí se representa todo perfectamente, pero no es lo mismo, no permite una identificación visual tan rápida porque tienes que analizar las dos imágenes. Se podría utilizar, pero lo cierto es que la que se utiliza generalmente es la proyección de Mollweide y es simplemente por eso, porque la información que se pierde ahí es latitud y longitud, que no es demasiado relevante, a cambio de poder representar correctamente toda la información que se está observando. Miguel Sánchez dice, pregunta que me han hecho mi padre y mi tío y no sé contestar. En el cielo nocturno, las estrellas, independientemente de la distancia de nosotros, se ven más o menos del mismo tamaño en el cielo. ¿Esto por qué razón es? ¿Cómo puede verse igual a una estrella a 1 que a 100 años luz? Las estrellas están muy lejos del sistema solar, entonces lo único que vemos es su brillo, es decir, solo nos llega la información de su luz, por decirlo así. Los planetas que están mucho más cerca los vemos como discos, en realidad a simple vista parecen puntos también de luz, pero no es así, se puede observar detalles de su superficie con un telescopio, por ejemplo. En el caso de las estrellas nos llega la información de su brillo, entonces lo vemos como un punto sin dimensiones, no podemos apreciar detalles, pero a pesar de eso vemos diferentes tamaños. Es poca variación, pero tienen diferentes tamaños, que eso también indica que no todas las estrellas son iguales. Con un telescopio mucho más potente, con los observatorios profesionales, sí que se puede llegar a estudiar algunos casos y hemos llegado incluso a obtener imágenes de la superficie de estrellas como Betelgeuse, que se consiguió hace poco. Robert decía, adicional a eso sería interesante saber a qué velocidad se tiene pensado se podrá alcanzar en el futuro cercano. Se refiere a la pregunta de las naves espaciales, de a qué velocidad viajarán, que he contestado anteriormente. Como decía, Breakthrough Starshot es la nave más rápida que se podrá tener en las próximas décadas. Si llega a suceder, que viajará a un 25% de la velocidad de la luz, a un 20%, la cifra no la recuerdo exactamente, pero la idea es eso, que el viaje a Alpha Centauri tarde unos 20 años. Está por ver si sucederá. Antisocialista pregunta, ¿cuáles serán los inventos espaciales más importantes que tú crees que se descubrirán de aquí a un siglo? No lo sé, porque la pregunta dice que se descubrirán. Descubrirlo implica que no lo conocemos hoy en día o que no sabemos que existe. Entonces, ¿qué se descubrirá de aquí a un siglo? A saber, quizás se descubra que existen los agujeros de gusano, que hoy en día solo lo podemos sospechar. Teóricamente es posible, pero no sabemos si es así. Quizás se construya la primera colonia permanente en Marte, que seguramente
es un objetivo razonable para los próximos 100 años? Es difícil saberlo, es decir, como digo, descubrir algo que no sabemos que existe nos limita mucho. Seguramente hace 100 años no se imaginaban que fuésemos a tener una estación espacial internacional en la órbita baja de la Tierra. ¿Qué se descubrirá? Seguro que se descubrirán muchas cosas, pero no las podemos imaginar, porque algo que es cierto es que todas las generaciones tienen la manía de pensar que están en lo más alto del progreso de la especie y que ya se ha llegado al techo. Y no es así, siempre hay más cosas que descubrir, siempre hay más cosas que innovar. La generación que venga dentro de un siglo tendrá muchos más avances y mucho más conocimiento de lo que tenemos nosotros hoy en día. ¿Qué se descubrirá? Lo sabrán dentro de un siglo y seguro que mirarán este tipo de vídeos y comentarios con simpatía, diciendo no tenían la más mínima idea de lo que íbamos a descubrir. Javier Castaño pregunta, cuando dices que periódicamente nos llegan rocas de Marte, ¿te refieres de su alrededor o del propio planeta? ¿Y cómo ocurre esto? Muchas gracias. Creo que nunca he dicho periódicamente, pero sí que es verdad que tenemos meteoritos de Marte en la Tierra y seguro que hay también meteoritos de la Tierra en Marte. Me refiero al propio planeta, es decir, proceden de su superficie. Lo que tenemos son fragmentos de la superficie de Marte en la Tierra, fragmentos de la superficie de la Luna, etc. ¿Cómo ocurre esto? Con el impacto de un meteorito, de un cometa, de un asteroide. Hay que pensar que sucede a una velocidad elevadísima y pueden salir fragmentos despedidos de la superficie a una velocidad lo suficientemente alta como para escapar de la gravedad de la Tierra o de Marte. En este caso, si van a la dirección y a la velocidad apropiada, terminan cayendo en otro planeta. Así es como tenemos meteoritos de Marte en la Tierra. En la antigüedad, hace X millones de años, hace 2000 millones de años, hace 800 millones de años, cuando fuese, un meteorito golpeó la superficie de Marte, arrancó un trocito de la superficie y salió volando de Marte, escapó de su órbita, viajó por el sistema solar y terminó aterrizando en la Tierra X tiempo después. Ese tiempo pudo ser millones de años, miles de años, depende de las condiciones en las que sucediese. Rafael Van Martel pregunta, ¿la cantidad de universo observable crece año con año con respecto a la luz que viene llegando de distancias más largas? De lo contrario, ¿cuánto universo vemos y qué posible porcentaje? Voy a empezar por el final. ¿Cuánto universo vemos? No tenemos ni idea. Si es infinito, la pregunta no tendría sentido. Si tiene un tamaño concreto, la conclusión de muchos científicos lo que sugieren es que sería un porcentaje muy muy pequeñito del universo observable, que es como llamamos a lo que podemos ver del universo, en comparación al tamaño total del universo. Pero claro, ¿cuánto exactamente? Ni idea. Respecto a la cantidad de universo observable, si crece año con la cantidad de luz que nos llega, sí y a la vez no. Es decir, con el paso del tiempo nos llega luz de lugares más lejanos, eso es cierto, pero por la expansión del universo también quiere decir que hay galaxias que vemos a día de hoy, muy lejanas, que dentro de X miles de millones de años, en 500.000 millones de años, en 200.000, en 1 billón de años, no serán visibles. Entonces se juntan los dos factores y eso provoca que, por ejemplo, una civilización que exista dentro de 1 billón de años, billón con B, seguramente no será capaz de determinar que el universo tuvo un Big Bang, porque no podrá ver la radiación de fondo de microondas. Entonces, confluyen varios factores y al final hace que la información a la larga se pierda más que se gane. Durante los próximos miles de millones de años, lo que se seguirá viendo es más o menos lo que vemos nosotros. Ya pensando en futuros muy lejanos, sí que nos encontramos con un panorama diferente. Y estas son las preguntas que más os han gustado. Espero que las respuestas os hayan gustado también, que os sean útiles. Y respecto a próximos vídeos, hacer más preguntas y respuestas pues depende básicamente de cómo funcione este vídeo y el que hice la semana pasada. Si veo que os gustan, lo seguiré haciendo. Lo ideal sería mezclarlos, hacer de cuando en cuando preguntas y respuestas y de cuando en cuando explicar algún tema. Pero el cómo será exactamente pues depende de lo que me digáis, lo que me contéis en redes sociales y en YouTube, para poder ver qué proporción os gusta más, si os gusta que haya más vídeos de explicación de cosas de astronomía, si haya más de preguntas. Eso es algo que está en vuestras manos. La próxima semana el vídeo será de algún tema en particular, todavía no sé cuál. Si tenéis alguna sugerencia, dejadme en los comentarios. Y eso es todo lo que os quería contar esta semana. Nos vemos.